5. Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, este martes 20 de julio del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Yolanda Martínez, Oli Matos, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Asilate, la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Yoba Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Son las 6:58. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, quiero empezar destacando un conjunto de leyes que han sido aprobadas en México y promulgadas, a la que se le ha denominado paquete anticorrupción, y son medidas, la mayoría muy bien acogidas por casi toda la sociedad. Entre estas medidas que ha anunciado el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se crea algo similar a lo que hemos intentado crear en la República Dominicana, pero no lo hemos tenido todavía porque aquí hay una fiscalía o una procuradora adjunta encargada del tema de la corrupción, pero realmente no es más que una ayudante del Procurador General de la República. Eso es lo que ha operado hasta ahora. En México se ha creado una fiscalía contra el delito de la corrupción. Esa fiscalía, ese fiscal, se escoge por una terna que envía el Ejecutivo al Senado de la República. Es decir, que es un fiscal que se procura que tenga, que sea inamovible, justamente por el mecanismo de elección, que no está directamente vinculado a un decreto del presidente de la República. El enriquecimiento ilícito se castigará con 18 años de cárcel, ¿no? entre otras penalidades. Entonces, también se crea un tribunal federal con jurisdicción plena. Como México es una federación de estados, pueden cometerse delitos en un estado que se consideren que ya están en otro estado fuera de esta jurisdicción. Sin embargo, va a operar un tribunal federal con jurisdicción plena a nivel nacional. Entonces, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió al tema de la Casa Blanca y lo ha definido como un grave error. Aquel tema de la Casa Blanca se trata de una mansión que una persona con vínculos de contrataciones con el gobierno construyó y se la vendió a la esposa del presidente de la República, la señora Angélica Rivera, la esposa de Enrique Peña Nieto. Y esto creó un gran escándalo, el escándalo de la Casa Blanca. Peña Nieto no tenía en verdad
vínculos directos con la compra, porque Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, cuando se casaron, lo hicieron bajo el régimen de la separación de bienes, de manera que no hay vínculos entre los bienes de ambos, y Angélica Rivera siempre alegó que hizo aquella negociación en base a sus recursos, a su herencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, ella es la esposa del presidente y era la pareja presidencial la que estaba involucrada en este escándalo. Él ahora, a propósito de este conjunto de medidas, pues se ha referido al tema y ha pedido disculpas. Lo ha definido como un error, y un error que lleva a muchas personas a interpretar que realmente fue una práctica de corrupción. La percepción de corrupción en México es altísima. El 93% de la población da por sentada de que hay prácticas de corrupción. El 61% de la población entiende que el gobierno ha fracasado en su lucha contra la corrupción, que el Estado ha fracasado en su lucha contra la corrupción. Habrá que esperar por el impacto de estas medidas. En México no existe la reelección presidencial. Hay un sexenio, entonces el presidente gobierna, pero no puede volver a hacerlo en ninguna otra oportunidad, ni inmediatamente ni posteriormente. Aunque sí hubo un partido, que fue el PRI, que aún así logró mantenerse en el poder por más de 70 años, con candidatos distintos. Este es un buen aporte. Este es un buen aporte porque es penoso que México esté en el espejo de la criminalidad, que se produzcan desapariciones como aquella de 40 jóvenes estudiantes normalistas, que todavía no hay un informe preciso sobre lo que ocurrió con ellos, que en cualquier momento se producen asesinatos de funcionarios electos por el tema del narcotráfico, y que es una sociedad que produce tanta riqueza, al mismo tiempo ya tanto contraste de pobreza, y realmente la gerencia y el mensaje que se comunica desde el Estado siempre es importante para restaurar la confianza en una nación. Así es que quería ponderar estas iniciativas que desde luego se reflejan en todos nuestros países y trazan pautas de lo que se está haciendo frente a problemas similares, porque indiscutiblemente que la corrupción es uno de los grandes desafíos que tenemos en América Latina. Son las 7:06. El sol de la mañana. Antes de pasar al tema de la reunión de ayer de la ley para el diálogo, para un conjunto de cosas que está pendiente, sobre todo ese diálogo tiene un objetivo, ley de partido y ley electoral, pues quiero ponderar también dos temas importantes, el orden internacional, pero siempre asociado a la realidad nuestra. Hay algunas lesiones importantes
algunas lecciones importantes de el fracaso de la intentona de golpe de Estado en Turquía. Y entonces, entre estas cuestiones importantes, la más importante para mí fue la de la reacción de la población. Es decir, en Turquía no progresó un golpe de Estado porque la población no aceptó el progreso de un golpe de Estado, porque la población se negó a aceptar el progreso de un golpe de Estado, porque la población no se atemorizó ante los que intentaron malograr la democracia, entendiendo que siempre una democracia tiene problemas, siempre hay problemas, siempre hay cosas que superar. Es verdad que la prolongación de los mismos individuos, de la misma gente, no estoy hablando siquiera de la misma organización, sino de los mismos individuos en los mismos puestos, pues crea situaciones que van deteriorando la imagen de una administración. Sin embargo, con ese tipo de solución, lo que se va es a un empeoramiento siempre de las cosas, es decir, la salida para ninguna situación de crisis que viva una nación puede ser esa. Y ahí hubo una población que se puso de pie, donde quiera que estaban los golpistas, pues se fueron en masas a pedir sus salidas, a expresar su apoyo al régimen democrático. Entonces, la otra cosa importante, además del rol de la población, y es un espejo donde tienen que haber lecciones importantes, fue el rol de la oposición. Me he detenido a ver las informaciones y no me he encontrado con ninguna declaración irresponsable por parte de la oposición turca. Por el contrario, ha sido de rechazo absoluto al golpe de Estado. Entonces eso habla de una madurez de la oposición, que sabe que el camino es el de la institucionalidad democrática con todos sus defectos, que no hay ni se ha inventado mejor camino aún que el de la institucionalidad democrática. Entonces hay que destacar lo que ha sido la madurez de la oposición, y desde luego también la firmeza con la que el gobierno enfrentó esta situación. Desde luego, aquí estamos hablando de cientos de muertos que ha causado esto, de más de 6.000 personas detenidas, de muchas personas heridas. No es una situación que se supera de la noche a la mañana. Ojalá que el gobierno, el gobierno que encabeza el presidente Recep Tayyip Erdogan, pues tenga la visión de ver un mensaje claro en esta intentona. Las elecciones no se ganan solamente cuando se va a las urnas y la gente vota por usted. Es cierto que él se ha hecho un experto en ganar elecciones, pero en las elecciones en nuestros países se ganan todos los días. Se ganan todos los días
se ganan las elecciones. Y habrá que ver en el reflejo de estas crisis qué lecciones importantes se aprenden de ella. Y a propósito, hoy tenemos una conmemoración importante. Nuestros colegas hacían referencia a ella un poco más temprano, Manuel González Manegonte y nuestros colegas de 5 a 7 hablaban de la conmemoración del día de hoy, 37 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista en el año de 1979. Y a propósito de esa revolución, que muy esperanzadora, terminó con una dictadura, pues la verdad es que anacrónica, irresistible, empecinada, ¿no?, en el abuso, y esto todo el continente y de manera muy especial en América Latina, pues se vio como un gran cambio, y los sandinistas recibieron mucho respaldo, mucha solidaridad internacional. Y el triunfo de este movimiento sandinista creó expectativas de triunfo en otros movimientos que colapsaron, que fracasaron. A partir del triunfo de la Revolución Sandinista se incrementaron las acciones de guerra en El Salvador, y después pues terminaron en un colapsado, ¿no?, este mecanismo, y se produjo un cambio de mentalidad por varias razones en la propia izquierda. Entonces ya, en vez de una izquierda que andaba en la onda después del triunfo de la Revolución Sandinista, andaba todavía en la onda de que el poder se conquistaba con la boca de un fusil, como dijo uno de los líderes marxistas, Mao Zedong, o con las teorías estalinistas y leninistas. La izquierda nueva entonces está más orientada por las ideas de Gramsci. Las ideas de Gramsci, en el sentido de que no se trata de procurar el poder por la boca de un fusil, ni con acciones armadas, sino con el dominio de la cultura, con el dominio de los aparatos que crean pensamiento y que generan las ideas en la sociedad. Que ese iba a ser el mecanismo en lo adelante de búsqueda del poder, y que las elecciones entonces iban a ser un mecanismo, porque ellos no apostaron a las elecciones porque creyeran en la democracia como tal, sino porque la veían que era la vía para poder ejecutar lo que no habían podido lograr a través de las revoluciones armadas. Y aparentemente resulta que una de esas experiencias fue frustratoria, porque justamente cuando el sandinismo se somete a la elección popular, la primera vez que lo hace, pues es ampliamente derrotado. Después de la derrota sandinista, entonces, que ocurre en el año de 1990, paralelamente con esa derrota, se convoca lo que se denomina como el Foro de Sao Paulo, y a partir de ahí las organizaciones de izquierda se trazan la meta, algunas organizaciones de izquierda, de llegar al poder
en América Latina a través del mecanismo de las elecciones y una vez llegado al poder, pues producir una serie de cambios, muchos de ellos aparentemente democráticos, pero siempre con un carácter antidemocrático, por lo menos en los resultados finales, y así ocurrió. El Foro de Sao Paulo fue lo que le dio, digamos, base política a lo que después presenciamos en América Latina, que se convirtió en la llegada al poder del PT, en la llegada al poder de los Kirchner, en la llegada al poder de Correa, en la llegada al poder de Evo Morales, en lo que ocurrió y está ocurriendo todavía con Venezuela. Eso más o menos políticamente se trazó ahí, aunque después en términos conceptuales se le intentara dar mayor profundidad, y entonces es cuando aparecen un conjunto de intelectuales que le quieren dar base a esto que está ocurriendo en América Latina, y se inventan aquello del socialismo del siglo XXI. Entre los inventores de ese arroz con mango está Heinz Dieterich, la chilena Marta Hanecker, está uno de los directivos de Podemos, Juan Carlos Monedero, y un argentino que se llama Norberto Ceresole, entre otros, que fueron los que se inventaron aquello en términos conceptuales de lo que es el socialismo del siglo XXI, que era la opción gramsciana para resolver lo que se había presentado ya con el fracaso del otro socialismo, con la caída del muro de Berlín. Y bueno, pareció después que lo que había era una etapa floreciente, porque toda esta gente llegó al poder, en principio lograron transformaciones, cosas muy esperanzadoras, pero en la base de eso estaba un incremento de las materias primas, la era gloriosa de la materia prima que se vivió del 2003 al 2013, se dedicaron a repartir en términos sociales los beneficios que provenían de ese incremento de la materia prima, pero no a desarrollar base productiva. Y entonces ahora nos encontramos de nuevo con sociedades quebradas en una situación sumamente difícil y sin capacidad de dar respuesta. Entonces ahora habrá que rearticular, vamos a ver cuáles son las conclusiones del Foro de Sao Paulo ahora en el 2016, después de revisar todas estas cosas. Son las 7:20 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se dio la primera reunión que coordina Agripino Núñez Collado con los partidos políticos para la discusión de dos leyes que están prácticamente elaboradas, pero que hará falta siempre algo de consenso ya para llevarla a la práctica. Me refiero a la ley de partidos y a la ley electoral. El Partido Revolucionario Moderno había dado una rueda de prensa el día anterior y había hecho una serie de planteamientos que más o menos los resumimos ayer en distintos comentarios. Primero, ellos están hablando de la necesidad de la renovación total consensuada de los integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral y del cuerpo técnico administrativo principal de la institución. La renovación completa y consensuada de los miembros del Tribunal Superior Electoral. La renovación total del cuerpo de miembros de directivos de la Cámara de Cuentas. La revisión y renovación del cuerpo directivo de las juntas electorales de los municipios y la discusión y aprobación de un código electoral que incluya una nueva ley electoral
la ley de partidos y de agrupaciones políticas y la ley de garantías electorales. Entonces ellos plantean que la discusión debe hacerse en ese orden, tal y como lo han citado. Primero, arrancar por la cuestión esta de la Junta Central Electoral, pero resulta que está muy claro el mecanismo de elección de la Junta Central Electoral, que es una facultad del Senado de la República, y desde luego que es el interés de toda la sociedad de que al momento que toque escoger una nueva Junta Central Electoral, pues se busquen consensos, porque nunca una fuerza debe imponerse de manera de pisotear, avasallar a todas las demás. Nadie comparte eso en la sociedad de hoy. Sin embargo, eso tiene su momento, y en ese momento, por los canales adecuados, entonces se produce la discusión. Plantear esto como condición o sugerir, que a mí me ha parecido increíble. Es más, lo escucho de voces de quienes lo plantean y no lo creo. Es decir, de los propios que han propuesto esta iniciativa y no lo creo. Que aunque esto no se coja ahora, el consenso que encabeza Agripino se dedique a preparar unos listados para cuando se reúna el Senado de la República. Entonces el Senado, de manera predeterminada, solo puede escoger miembros de la Junta entre los que le han señalado. Que cuando se reúna el Consejo Nacional de la Magistratura, solo puede escoger entre las altas cortes de las personas que están en ese consenso. Es decir, estamos hablando de un golpe de Estado. Estamos hablando de un golpe institucional. ¿Por qué? Porque ni tendría el Senado la facultad de escoger la Junta Central Electoral, porque la facultad se traspasaría a este mecanismo de diálogo. No tendría el Consejo Nacional de la Magistratura las facultades que tiene, porque ya los jueces serían preseleccionados por este diálogo, y esas cosas son totalmente inadmisibles. Y nadie está hablando de evitar discusión, de evitar consenso, sino de que hay que ser prudente, hay que respetar las instituciones, porque usted aboga por un respeto institucional, pero entonces no quiere respetar las instituciones. Tal y como decía Yolanda en el día de ayer, al momento que el Senado de la República debate el tema que le toca, que es el tema Junta Central Electoral, pues el Partido Revolucionario Moderno tiene su representación en el Senado. Y a través de su representación tiene que expresar cuáles son sus posiciones. Y aquí nunca se ha adoptado, por lo menos en la escogencia de las últimas juntas, ninguna decisión sin tomar en cuenta a los partidos políticos. Con relación a la composición de las juntas municipales, pero que la composición de las juntas municipales es una facultad de la Junta Central Electoral que se escoja. Entonces, vamos a escoger una nueva Junta Central Electoral, pero previo, miren, aquí están escogidas las juntas municipales. Aquí están señaladas las juntas municipales. Un absurdo total. Eso es absurdo. ¿Qué pasó ahora con las juntas municipales? Las juntas municipales, incluso, quien las escogió fue Eddie Olivares, que presidió la Comisión de Integración de las Juntas Municipales.
y la mayor parte de las juntas municipales la integró Eddie Olivares y las sometía al Pleno y el Pleno las aprobaba. Pero las aprobaba, es decir, esa es una facultad de la Junta Central Electoral cuando se integra la Junta Central Electoral. Ahora, es que en verdad no queremos ley de partido. Es que en verdad cuando hablamos de ley de partido estamos hablando de una hipocresía. De una hipocresía. ¿Ustedes saben por qué? Porque la ley de partido obliga a tener organizaciones de verdad. La ley de partido no es un desafío para el partido del gobierno. Es un desafío para todos los partidos políticos. Entonces, la ley de partidos, señores, es un asunto incómodo para la tradición política dominicana. Y en el fondo, si esa ley de partido se alejaría, ellos preferirían alejar la ley de partido. Naturalmente, lo que ellos no quieren es ser culpables ni responsables de alejar la ley de partido. Es boicotear realmente la posibilidad de aprobar una ley de partido, pero culpar al gobierno de que aquí no haya ley de partido. Culpar al gobierno de que no haya ley de partido. Entonces, sabrá el gobierno si se deja llevar a esa posición, porque teniendo una ley de partido que ha sido discutida 6 veces en ambas cámaras, 6 veces, con todas las modificaciones, con todos los aportes del lugar, entonces ustedes sabrán si se van a dejar poner de mojiganga, de gente que ya le ha dicho claro que no quiere ley de partido. No quiere ley de partido. Lo que quiere es ver cómo estarán repartidas las otras cosas. Pero repartidas las otras cosas para que los nombres, para que lo que le toca a ellos esté claro. No en función de lo que están diciendo algunas personas de la sociedad que están hablando de independientes. Bueno, el PRM quisiera jueces independientes para lo que le toquen al PLD. Es decir, que lo que tenga que poner el PLD sean de la sociedad política e independiente, más los independientes que ellos aporten. Que esa sea la composición y que el que ganó las elecciones, el que recibió el voto mayoritario de la población, ese sí no tiene derecho. Ese sí no tiene derecho. No, el derecho es el de lo que tenemos el 35%, más lo que aporte a la sociedad civil. Esa es la composición que nosotros queremos. Y desde luego que así sí no se puede. Cambio y fuera. El sol de la